ustedes tienen la posibilidad de hacer muchísimas más cosas en otras librerías, pero para hacerlo tienen que instalarlas en primer lugar y la instalación solo se hace una vez. Una vez instalado, tenemos que llamar a la librería que nos interesa. Y en este caso, a mí me interesaba la librería ggplot, pero voy a llamar esta, la de tidyverse, ¿okay? Porque esta la voy a estar utilizando un poquito más adelante en otras sesiones, ¿okay? Entonces, al momento de que ejecuto esta línea, vean que lo que me está diciendo ahorita es que esta librería tidyverse y además me está llamando paquetes adicionales como ggplot2, pur y etcétera, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Esta librería utiliza otras librerías en algún momento precisamente para aumentar sus capacidades. ¿Y a qué me refiero con aumentar sus capacidades? Pues básicamente es llama funciones dentro de otras librerías para hacer cálculos estadísticos, numéricos o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, pero la librería que me interesaba a mí llamar en este momento como parte inicial es la librería ggplot. Y ya está llamada, créanme, cuando yo corrí la librería tidyverse, me dijo que attaching packages, eso significa que ya está llamando a esta librería, ¿ok? Entonces, con ggplot es otro estilo de programación un tanto raro. A mí me costó un poco, no me gustaba para nada al principio porque tenía que hacer más cosas. Porque es otra vez casi como empezar de cero, ¿no? Y entonces la filosofía de ggplot es un poco extraña, pero a mucha comunidad, a muchos usuarios les ha gustado, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es decirle con qué datos van a partir ustedes, ¿no? Y entonces para hacer la figura. Y la que nos interesa ahorita, pues es cars, ¿no? Vean que si yo lo ejecuto como tal, me genera una figura en blanco. Porque la filosofía de ggplot se supone es hacer las cosas un tanto más sencillas. Y entonces van a hacer uso dentro de una función que se llama AES, que son para las cuestiones estéticas. Y aquí definen nuevamente cuáles serían las dos variables, por lo menos, que van a utilizar para su figura. Y entonces vamos a utilizar speed y dist, ¿ok? Y vean que si lo ejecuto, sigue saliendo en blanco la figura, ¿ok? Porque esto, llamémosle el cuerpo básico de tu figura. Y después, en esta filosofía, tienes que agregar las geometrías. Y así como suene de absurdo, pero es otra vez, fue la visión que tuvo esta persona que creó esta librería y que de hecho fue su tesis de doctorado para, se supone, facilitar las cosas. A mí, honestamente, no me gustaba, pero ahora lo estoy utilizando mucho porque hay figuras que salen que son muy bonitas, ¿no? Entonces, la geometría que me interesa en este caso es la de puntos, ¿ok? O qué tal si en vez de puntos les gusta la geometría de líneas, ¿ok? Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, otra vez van a tener una parte básica que va a ser el cuerpo de tu figura y después lo que tú quieras agregar. Y vean que ahora estoy haciendo el símbolo, uso del símbolo de más. Porque otra vez, la filosofía de esta librería va hacia acá, ¿no? Entonces, también esta librería te permite generar objetos, perdón, voy a usar el símbolo igual, para que a partir de este objeto puedas agregarle lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces, fue el estilo o la visión que tuvo esta persona que creó esta librería y que les digo que en un principio se me hacía muy impráctica, pero después van a ver que hay figuras que se hacen con estas librerías que son sumamente impresionantes. Inclusive cuando vayamos a ver este análisis de componentes principales, vamos a caer con estas librerías porque componentes principales en R en un inicio es bastante feo. ¿Ok? Entonces, algo que quiero mostrarles es el uso de algunas cosas como dentro de los estéticos, como sería el color. Por ejemplo, esta figura pues solamente tiene dos dimensiones, que es el X y es el Y, solamente tiene dos variables.
Pero el color, si yo lo utilizo así, color dist, va a afectar directamente a la figura. Vean que ahora los colores de los puntos están directamente relacionados con sus valores. ¿Okay? Y ahorita es un tantito absurdo porque dices, bueno, no necesito pintar de colores diferentes los valores de los puntos porque tengo los ejes X y Y. Pero más adelante, si quieren hacer tipo figuras tres dimensiones, que no son tres dimensiones, sino son tres variables, pueden hacer el X y el Y con las variables que les interesan y pintarlas de un color que implique el uso de otra variable, ¿ok? También pueden hacer uso de algo que se llama Helm Smooth, que es otra geometría que lo que va a hacer es agregar una función para tratar de ver cuál es la relación que hay entre estas dos variables. Pero vean que no es una relación de tipo lineal. Utiliza una función, de hecho aquí en el mensaje de advertencia, no de advertencia, sino lo que está diciendo es que está utilizando el método LOES. Y entonces volvemos otra vez a la filosofía general de R, que hay cosas que tienen argumentos y esto no es la excepción. Y si le dicen method y entre comillas LM, lo que va a hacer es generar esta línea de relación utilizando el método lineal. Y entonces les digo, esto pudiera ser algo como un tanto más práctico para ustedes o puede ser que realmente sigue siendo igual de impráctico y tedioso comparado con el R tradicional. En mi experiencia, yo topé pared cuando empecé a explorar con ggplot, lo dejé bastantes veces de que no me gustaba y en los últimos años lo utilizo muchísimo porque realmente permite hacer figuras muy bonitas con menos nivel de detalle, de conocimiento, sobre todo de programación, porque se vuelve, digamos, un poquito más intuitivo. Pero otra vez, sacar geonPoint, geonVar, geonLine, este tipo de cosas requieren que tengan un vocabulario base, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, es esto básicamente lo que les permite crear este tipo de figuras. De hecho, lo que les decía, ¿no? Ustedes pueden crear con ggplot objetos. Vean que siempre utilizo la flechita, es el igual. Pueden crear objetos para que después a este objeto que ya tiene, digamos, algunas características que le interesan a ustedes, puedan definir, por ejemplo, el tema y decir que la leyenda, ¿dónde está? La posición de la leyenda que sea abajo en vez de arriba, de la derecha, ¿no? O pueden decirle que sea arriba, ¿no? Entonces vean que, otra vez, necesitan lenguaje de programación, porque no pueden agarrar este objeto y arrastrarlo como harían en cualquier otro software. Aquí están obligadísimos a poner todo con lenguaje de programación. Y mover las leyendas se hacen de esta manera. ¿Ok? Otra cosa que pueden hacer es cambiar la escala de colores. Y entonces aquí cuando yo puse Scale, automáticamente me dan muchas opciones. Y en este caso lo que yo estoy utilizando, como estoy utilizando la opción Call aquí arriba, tengo que buscar los que vengan con Scale y Color. ¿Ok? Y hay muchas opciones. Entonces, si quieren en escala de grises, utilizan esto y, ojo, y aquí vean que dice que los valores que me están, que quiero proporcionarles son valores discretos. Entonces tendría que utilizar, en vez del gray, otra función como la gradient n o n2 para precisamente definir cuáles van a ser mis puntos de partida. Entonces, ¿cómo saber cuántas opciones tienen? Pues pídanle ayuda, ¿no? Y vean que Scale, Color, Gradient van a tener muchísimas opciones, ¿no? Pero dentro de esta función, ya para terminar por el día de hoy, no entrar en mucho detalle con ggplot,
vean que viene algo que se llama low y high, ¿no? Entonces, low, y le vamos a decir que sea, perdón, el blue, y el high, vamos a decirle que es el red. Casi siempre tratamos de utilizar esos colores para representar colores fríos y cálidos, ¿no? Entonces, pero vean, otra vez, ya van a tener mucho más libertad de hacer esto. Esto, créanme, tratar de hacer esto en R tradicional no es cosa sencilla, ¿ok? Requiere un poco más de conocimiento, sobre todo porque en este caso cada observación tendrías que asignarle una clave de un color muy específico, ¿no? Entonces, ahí es donde la filosofía de este autor empieza, por lo menos para mí, a convencerme de que sí vale la pena empezar a explorar con ggplot porque se pueden hacer cosas bastante prácticas, bastante fáciles una vez que se cuentan con las herramientas. Entonces, ya para finalizar, nada más les muestro el uso de los temas, que hay muchos temas. Está el blanco y negro. Vean, escribo la palabra tem y luego escojo con el tabulador la que a mí me interese y pueden explorar, ¿ok? Entonces pueden ponerle BW, que se refiere al blanco y negro, el minimal, que es más sencilla, etcétera. Entonces vean lo que les decía, al final de cuentas con ggplot ustedes pudieran tener un poquito más de libertad y más facilidad de cómo cambiar los aspectos gráficos de manera mucho, mucho más sencilla. ¿Ok? Entonces, bueno, para aquellos que nuevamente no conocían nada de R, quizás están abrumados o están aburridos de verme escribir código y no entender nada, o quizás si ya manejaban algún lenguaje de programación, se les hace medio familiar, pero de Doctor, verdad, bueno, sí. mi scusi. Sì, no, solo una pregunta. ¿Cómo se puede copiar nello script, no? Copiar el texto de la línea antes. Como, ¿no? Para escribir no todas las veces otra vez el mismo script. ¿Se puede copiar con un comando o no? Ok, como lo que yo acostumbro a hacer, ¿no? Que de repente ves que aparece así, ¿no? Sí. Ok, lo que pasa es que yo ya otra vez tengo ya mis mañas y siempre utilizo controladores. Y entonces lo que hago aquí, por ejemplo, es primero selecciono la línea completa del código que me interesa, control C y más abajito le hago control V. Ah, ok. Entonces siempre hago mucho uso de controladores y luego control enter Ah, ok, pero para no, todo. ok, no es como ¿no? Puedes hacerlo también de la manera tradicional, donde agarras tu Ok. cursor, seleccionas la línea de interés, le das clic derecho, le das Sí, copiar, sí, ok. te vas abajo y le das clic derecho y le das pegar. Pero otra vez ya un poquito de práctica y la verdad para mí siempre ha sido mucho más práctico hacer esto de control C, control V y escribes mucho más rápido, ¿no? Sí, sí, ok, gracias. Ujú. Raúl, Ok, sí. pero por ejemplo, si estás trabajando sobre la consola, o sea, no arribita, este es con la flechita para arriba, ¿no? Ah, ok. Ya se repite. Ajá. Sí, entonces gracias, Fanny. Entonces, yo no lo había querido todavía abordar. Hay muchas cosas que de verdad van a aprender poco a poco y el estilo que ustedes hagan de su código y de su teclado, etcétera. Pero lo que nos comenta Fanny es, otra vez, si yo hago clic aquí abajo en la consola, voy a limpiarle con control L, y yo hago con las flechitas del teclado, con el cursor hacia arriba, entonces yo puedo irme a todo el historial del código que yo he estado escribiendo y he Sí, estado sí, no, evaluando. sí, sí, ¿Ok? porque sabía de esto y mi pregunta es si se puede hacer algo similar en la pantalla del script, pero no. Oh, no, aquí no. Pero lo que puedes hacer es en la parte de aquí, otra vez, a mí siempre me gusta maximizar la zona gráfica, ¿ok? Pero normalmente siempre está dividido en cuatro ventanitas. Esta de acá, que otra vez no he entrado en detalles, pero en la parte superior derecha, en esta ventana van a tener su ambiente de trabajo, su historial, conexiones y tutoriales, ¿ok? En el history, ¿ok? Aquí esta
todo el código que ustedes han estado evaluando poco a poco, ¿ok? Y entonces, mira, lo que preguntas, la verdad, no sé quién está hablando por ahí. ¿Me das tu nombre, por favor? Estaba hablando antes de Fanny o después de Fanny. Io e Simone. Simón. Ok, entonces mira, aquí en el historial tú seleccionas la parte del código que ya evaluaste o todas las líneas de código que ya evaluaste y si haces esto, por ejemplo, voy a poner hasta abajo, seleccionas esto, tienes opciones de mandar a la consola, significa que se evalúe directamente en R, pero no se está evaluando, nada más se manda y aquí lo evalúas, ¿no? O te da opción de mandarlo a la fuente. ¿Y a qué se refiere a la fuente? Pues se refiere al script. No sé si es lo que estabas buscando, Simón. Sì, Pero no, es básicamente como tu historial. sì, ok, gracias. Ujú. Sí, de todas maneras, para aquellos que, obvio, yo no espero que nadie me siga con el código en este momento. Yo les decía en un principio, es bien complejo. Yo topé un poquito pared el año pasado dando clases de estadística con R, porque o me ponen atención o escriben el código, o a menos que dividan mucho sus ventanas y puedan ser capaces de ir escribiendo al mismo tiempo, pero no se apuren. ¿Ok? Al final de cuentas, las sesiones están siendo grabadas y pronto les voy a notificar a dónde pueden acudir para ver todo lo que se estuvo viendo en esta sesión. Además, todos estos códigos de R, por supuesto que se los voy a compartir. ¿Ok? No se los quiero compartir en este momento para no distraerlos. Quizás, sobre todo para los nuevos usuarios, es más importante es que pongan atención a lo que estoy diciendo y cómo lo estoy haciendo, que irlo evaluando. Sobre todo porque acuérdense que al principio cometes muchos errores de código y empiezas a tener error y ya te perdiste y ya no pudiste avanzar y entonces se vuelve un caos, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, en fin, por lo pronto y hasta ahorita, por el día de hoy, hasta aquí tengo para mostrarles y si quieren tenemos un par de minutitos extras donde pudieran hacerme algunas preguntas o comentarios al respecto. Y entonces lo que sí les repito es, yo estoy improvisando muchísimo y les estoy mostrando algunas de las cosas que yo creo que son las esenciales para irle entrando a este mundo de R. Pero más adelante ya voy a ir atendiendo solicitudes muy particulares. ¿Ok? Entonces, si alguien quiere comentar algo, Yo tengo una preguntar algo. pregunta. Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Adelante. Muchas gracias. Solamente he estado escribiendo los scripts más o menos a la par de que los ibas escribiendo tú, pero en la parte izquierda me salen unas crucecitas que me dicen que espera una coma después de la expresión, como si estuviera mal, pero lo corre y corre bien, entonces no sé qué significa eso. Ok, gracias, Ricardo. Entonces, mira, por ejemplo, esto te está apareciendo a ti, ¿no? Estas Es famosas correcto, crucecitas. exactamente. Ok, ¿vieron que lo que yo hice fue borrar un paréntesis? Hay un paréntesis que yo eliminé. Y entonces ya ni me acuerdo ni dónde está. Y entonces automáticamente R, pues yo corro esta línea de código, no hay problema. Pero si yo empiezo a correr estas, ya hay errores. En las nuevas versiones de RStudio trataron de meterle algo como el tipo de ortografía y gramática, ¿no? De hecho ya ven colores en rojos por acá, ¿no? Pero realmente está bien difícil. Mientras más limpios sean con sus códigos, más fáciles se van a dar cuenta dónde está el error. El paréntesis que yo borré estaba por acá y sin embargo me está señalando aquí y acá, ¿cierto? Entonces, otra vez, con práctica se van a dar cuenta que este fue el error que yo cometí. Viste que en mi caso desaparecieron las X, no solo por esto. ¿Qué es lo que pasa? Es que otra vez estoy haciendo uso de controladores. Mira, si yo pongo el paréntesis, esto está en rojo porque no está salvado. Pero si yo le pongo control S, guardo el script. Lo borro, no aparece nada, pero si lo salvo, aparecen otra vez las X, ¿no? Pero entonces por aquí estaba mi error, ¿no? Entonces, por eso mi recomendación siempre es hagan uso de espacios dentro de los argumentos. Quizás así es más fácil encontrar el error. Perfecto, gracias. Sí, adelante. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo, preguntar algo? Raúl, soy César. Sí, adelante, doctor. Oye, sobre la estructura del archivo CARS, me Ajá. imagino pues es una estructura
eh, por default, ¿no? Que lee Sí. ya R. ¿Tiene alguna estructura que amarrada para R? Es decir, Mm, las columnas tienen que ser de algún tamaño, tiene que llevar un título arriba, algo así. ok. Un data frame, o un tabla de datos, por decirlo así, es este tipo de objetos como el de cars. Y entonces se crea con la función data.frame. La estructura que debe tener es un tanto sencilla. Primero, el nombre de la columna X, y le vamos a decir que tiene 2,2 y 3. Y otra columna que se va a llamar Y y que va a tener A, B y D. Entonces, ¿qué es lo que hace R? Es este data frame de dos columnas, la primera columna llamada X, la segunda columna llamada Y, le va a dar esta estructura. Como son exactamente tres renglones, por así llamarlos, o tres observaciones de cada variable, no hay problema. Entonces, y vean que mezclé números con textos. Y R no me imprime aquí las comillas, pero no importa. ¿Qué pasa si yo intento hacer uso de este mismo, pero con tres observaciones por un lado y dos observaciones por el otro? Entonces, ahora sí R me da un error, porque me dice que implican diferentes longitudes, dice 3,2 en esta parte. Y otra vez, esta es la parte inicial que es bien complicada de entender, ¿ok? Pero ya con un poquito más de experiencia, lo que te está diciendo esto es que está difiriendo como tal en el número de renglones. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho que eran solamente estos 3 contra 1? No hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque este 1 automáticamente es múltiplo de 3 o al revés. Entonces, ¿qué va a hacer R? Es repetir para rellenar. Y entonces eso sí sería como parte de la estructura. O sea, eso se refería, ¿no? Ok, Ahorita, ahorita no, gracias. no quiero trabajar como, digamos, desde cero con los data frames. Lo ideal es, para mí, trabajar un archivo de texto, porque trabajar data frames desde cero aquí en R es bastante aburrido. Sobre todo, imagínense con muchísimas observaciones. Es mejor crearlas o importarlas desde algún formato de texto o inclusive desde el mismo Excel. Gracias, Raúl, Raúl. Nos yo, Sí, vemos. yo creo que pudiera ser un poco más, o sea, visualmente entendible si abres como que el archivo del CARS, o sea, que veamos la tablita de donde surgen todos los datos también. ok. Digo, No yo había estoy querido en... hacer eso para no Ajá. distraerlos, pero lo que nos está pidiendo Fanny es utilizar una función que se llama view, ¿ok? Que se llama cars. O más fácil, lo que todo el mundo hace es en su ambiente le pica a lo que uno quiere ver. Pero ahorita cars no es nuestro, cars es dentro del paquete datasets. Entonces vean, cierro esto de acá. Cuando utilizo la función view y el nombre del objeto, automáticamente me abre otra pestaña. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque pueden haber muchísimas pestañas abiertas, 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 abiertas y después te olvidas en cuál código estabas trabajando. Pero efectivamente, ahora estas versiones de RStudio hasta te puede permitir filtrar y editar valores si así lo desean. Yo no recomiendo mucho estar trabajando aquí y yo siempre recomiendo como que te acostumbres a trabajar al estilo de R, ¿no? Donde tú evalúas un objeto y empiezas a entender que si esto es un data frame, hay dos columnas, hay 50 renglones y básicamente esa es la estructura, ¿no? De todas maneras, class es una función, les dice que es un data frame, str ya lo habíamos platicado, les muestra más a detalle, les dice que es un data frame, son 50 observaciones, dos variables, la columna speed es numérica, la columna dist es numérica, acuérdense que en mi ejemplo str de datos, tengo un data frame de tres observaciones, dos variables, donde una es numérica y la segunda es del tipo carácter. Entonces, si yo hubiera hecho el view de datos, no me hubiera dado cuenta que esta columna es de tipo carácter. Entonces, yo sé que muchos lo hacen,
Yo lo hacía también, pero de preferencia acostúmbrense a utilizar más líneas de código para ver qué hay dentro de cada objeto y cuál es su estructura. ¿Ok?